Un día un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you're like a ghost in my mind. Muy buenas y bienvenido a Restañando el Alma. Ya sabes que yo suelo grabar en el estudio porque me gusta... yo soy un sibarita del sonido y me gusta la dicción limpia, todo lo limpia que yo le puedo dar. Me gusta una buena ecualización, un buen sonido. Creo que es importantísimo a la hora de intentar pues dar ese plus, ¿no? Para que la gente, el oyente, tú en este caso, pues te quedes escuchando conmigo y acompañándome en las reflexiones que suelo llevar a cabo aquí en Restañando el Alma. Pero sí que es cierto que eso me gusta, pero me gusta también la inmediatez. Me gusta lo rápido, me gusta lo que ya está teniendo lugar y hacer, bueno, una reflexión o dar la noticia o de alguna manera cubrir, ¿no? lo que esté ocurriendo en el momento. Creo que eso también es fundamental. Y bueno, pues tan fundamental lo veo que hoy me he venido al jardín, he cogido el móvil y me he puesto a grabar sin grabar en el estudio porque, señoras y señores, porque amigo o amiga que me estás escuchando, no puedo grabar porque no hay luz. Estamos en el apagón de ida y no sabemos cuándo será la vuelta. Pues bien, el apagón. Yo escuché hace años un podcast que me encantó. Uno de los podcasts culpables de que yo hoy esté haciendo podcast también. Porque cuando tú empiezas a escuchar los podcasts y hay podcasts que te llegan tan adentro, pues te planteas que tú también puedes hacer eso y te lanzas a ese mundo. El podcast se llama El Gran Apagón. Este 28 de abril, pues me quedé yo viviendo de nuevo, experimentando la sensación de aquel día del gran apagón. Bueno, yo supongo que todo el mundo ya sabrá. Este 28 de abril hemos asistido a un apagón generalizado a nivel de la península ibérica, España y Portugal. Sí que es cierto que en un primer momento también se habló de Francia, pero ni que decir tiene que este 28 de abril, aquí por lo menos en el País Vasco, en Villabona, donde yo me encuentro, hace un sol espectacular, no hay una nube en el cielo, tenemos alrededor de 23 grados, o sea, estamos en plan Islas Canarias, ¿no? Un tiempo espectacular, con una brisilla del norte, que esto es impagable. Y bueno, ya te digo, el tiempo es espectacular. Bueno, la cuestión es que yo voy a hacer un pequeño cronógrafo de los acontecimientos y luego ya entro a valorar y a reflexionar sobre todo esto. Yo estaba preparando mi arroz integral con muslos de pollo y pimiento verde y cebolla y ajo. Ese era todo el mejunje que yo tenía en la cazuela. Lo había puesto al fuego, había añadido la cebolla, el ajo, el pimiento, después el pollo, luego el arroz
Y por último, el agua. Eché el agua y lo tuve 10 minutos a fuego muy fuerte para luego, una vez de haberlo tenido 10 minutos, que además se me pasó, no pude llegar antes, 10 minutos fueron 15, lo bajé a un fuego muy ligerito, muy suave, y lo dejé, pues cociéndose. Salí al jardín, mi madre estaba en el jardín también, y bueno, pues ahí estuve yo, pues dando unas vueltas por el jardín, aprovechando el buen tiempo, mirando los ratoneros, mirando algún milano negro que pasó por encima del tejado de mi casa, etc. La cuestión es que a poquitos de ocurrir eso, me llama mi cuñada. Mi cuñada estaba en Trápaga, en el valle de Trápaga, y me llama y me dice que qué tal en mi casa, que a ver si hay luz. Y le digo, hombre, pues sí que hay luz, porque yo acabo de poner en el fuego el arroz y funcionaba, no había ningún problema. Y me dice que no hay luz a nivel de todo el país, con lo cual yo aluciné en colores. Digo, que no hay luz a nivel de todo el país, ¿pero qué me estás contando? Entonces cojo, claro, esto es lo que pasa cuando estás fuera de casa, ¿no? Cuando estás en el jardín y lo que estás disfrutando es de la naturaleza, pues uno no está al cabo de si funciona el ordenador, la tele, etcétera. Estás en el campo, estás donde perteneces. Y ya todo lo demás es como secundario, es como te hace hasta gracia. Bueno, el caso es que entro a la cocina, el extractor ya no funcionaba y mi cazuela de arroz estaba a medio hacer. Bueno, miro donde están todos los botones de las conexiones eléctricas de mi casa. Todo está perfecto, no ha caído ninguna conexión, pero no hay luz. Bueno, lo primero que hago es, hablar con mi cuñado otra vez, decirle aquí no hay luz. Bueno, pues tranquila, oye, coge el coche, vente con calma, que claro, métete tú ahora en una ciudad sin semáforos, sin nada. Eso es un caos brutal. Perdona que he cortado, pero es que me acaba de llamar mi cuñada y me ha dicho que en Villabona ya tenemos luz. Entonces he colocado otra vez la conexión, el botón principal de la conexión de mi casa y ya volvemos a tener luz y volvemos a ser personas. Ha sido algo fuera de lo normal. Estamos muy limitaditos, ¿eh? Estamos como sociedad, estamos realmente limitados porque nos quitas la luz y parece que nos quitas la vida. Claro, imagínate, sobre todo yo tengo una silla de ruedas, es eléctrica. Yo he estado hasta ahora gastando lo menos posible de la silla hacia los desplazamientos mínimos para que por lo menos me dure un par de días o 3 como mucho. Si estoy 5 días me tengo que quedar en la cama. No tengo una silla de ruedas de empujar porque a mí realmente no me sirven de mucho y claro, pues estoy colgado. Mi cama es eléctrica porque yo necesito dormir con la cabeza por encima del estómago porque tengo hernia de hiato, entonces si me tumbo del todo, pues lo que como, a las 3 de la mañana me despierto medio ahogado porque lo que he comido lo tengo en la garganta y al respirar pues se arma ahí un cipostio muy bueno. O sea, yo sin luz. Entonces, hoy, después de ver esto, me planteo comprarme un generador, tenerlo en el garaje, donde sea, guardado, y en el momento que lo necesite, es que sobre todo yo necesito tener un generador de luz eléctrica porque, quieras que no, tengo que cargar los coches. Está el teléfono, que yo el teléfono lo necesito como el respirar. Cualquier cosa que me ocurra, cualquier cosa que necesite, yo tengo que estar conectado al mundo. Es impresionante lo colgados que estamos si no hay luz.
Y claro, yo hasta ahora he vivido averías muy localizadas. No hay luz en Villabona, en Tolosa, en Beasain, pero hay luz en la provincia de Guipúzcoa. Pero esto de que se vaya todo, esto no lo había vivido nunca. Y estamos muy colgados, muy preparados. Lo primero que piensas es, ¿y qué hago yo a partir de las 9 de la noche, que ya está oscuro? Y lo primero que dices, velas. ¿Tengo velas? ¿Hay velas en mi casa? Pues sí, en mi casa hay muchas velas. Porque mi madre suele, en las misas, suele encender una vela para mi padre y por eso hay velas. Pero es que si no, no habría velas, ¿eh? Nos salvamos por mi madre. ¿Agua hay? Sí, agua hay un montón. Eso siempre. En mi casa hay agua a cascoporro, pero a cascoporro. Eso nos salvamos. Pero claro, todo lo que tienes en la nevera, todo lo que tienes perecedero, se va al garete. Es que se va al garete, ¿eh? Olvídate. Entonces, estamos muy pillados por la luz, muy pillados. Y bueno, pues claro, no tienes fuego tampoco, porque no tenemos con qué hacer fuego. Me planteo el tener un pequeño hornillo, que a mí no me va a servir de mucho, pero bueno, pero que de alguna manera, pues no sé, es que me planteo muchas cosas, me planteo muchas cosas, porque esto se va a volver a dar, esto se va a volver a dar, nos guste o no nos guste. Esto no es, para mí esto no es una avería. Una avería no, una avería no puede dejar paralizados a dos países, como España y Portugal. Esto no es una avería, por mucho que nos lo quieran vender así. Y ahora reflexionaré sobre todo esto, porque de los diferentes, digamos, hechos que pueden haber terminado en esta falta de red eléctrica en dos países, porque no es normal. Pero bueno, se ha dicho de todo, se sigue diciendo de todo, absolutamente, y creo que tenemos que empezar de verdad a buscarnos esa libertad que cada vez hemos entregado en mayor medida en manos de gobiernos, de entidades, de fundaciones, etcétera. Creo que esto es la Dana, fíjate, la Dana aquella que ocurrió en Valencia y en Andalucía, aquella Dana a mí me empezó a despertar de muchas cosas. Y esto que ha pasado hoy aquí, yo creo que esto es el gran aviso. Es decir, si después de esto todavía tú no empiezas a tomar cartas en el asunto y no empiezas a entender hacia dónde vamos, es que estás muy perdido. Y no quiero ser alarmista, no es cuestión de ser alarmista y aprovechar esto, como me dirá alguno. Y esto no es para que bueno, pues aproveche esto y entonces suelte mi ironía conspiranoica y empiece a aprovechar un golpe como este para decir, veis, el mundo se acaba. No. Pero esto te está enseñando que estamos en manos de cierto tipo de gente, no del mundo, de cierto tipo de gente. Y eso es peligroso. Y vamos por un camino peligroso. Y no me gusta. No me gusta. Me siento, de alguna manera, en combate continuo. Porque realmente lo que está sucediendo es que estoy perdiendo mi independencia. Porque aquellos que dicen trabajar para mí, pues quizás no estén trabajando tanto para mí y estén trabajando más para ellos. Fíjate, vamos a analizar el porqué de esta situación. A las 12:35, 12:37, me llama mi cuñada y me dice, Iñaki, ¿hay luz ahí? Porque aquí no hay luz. Y no hay luz en Bilbao, no hay luz en
En Trápaga no hay luz en Elorrio, no hay luz en San Sebastián, no hay luz en Beasain, no hay luz en Tolosa. ¿Tienes luz ahí? Resultado, como ya he dicho antes, pensaba que sí, voy a la cocina y veo que no hay luz. Lo siguiente, cojo el móvil y me pongo a intentar contactar con una emisora de radio, en este caso la cadena SER. Lo intento, pero no va. Internet no va. Evidentemente el wifi no va porque no tengo luz. Sí que es cierto que parte del router, o sea, el router lo tengo enganchado a mi site y ahí está en marcha, pero claro, mi router puede estar en marcha, pero si no tiene señal de internet, por mucho que tu router esté en marcha, no hay internet, no hay wifi. Bueno, cojo el móvil, lo pongo en 5G, empiezo a intentar otra vez escuchar, porque estaba seguro que en la radio estarían diciendo algo, porque es muy bestia que todo el país se quede sin luz. Y tampoco, no hay manera. Claro, ¿qué es lo primero que pienso? Pues todo se ha ido a la mierda, pero ¿cómo se va a ir a la mierda si esto es un 4G o un 5G? Eso no se debería de ir a la mierda, pero claro, luego pienso, coño, espérate, que todo Dios está intentando llamar, que todo Dios está intentando conectarse a internet y esto está saturado, ¿no? Lo siguiente. Intento llamar a mi cuñada, intento llamar a mi socia, intento llamar a mi hermano, no hay manera. Les envío mensajes de audio que se quedan con una flechita en el WhatsApp, en Telegram ni se mandan, ni siquiera la flechita. Bueno, está todo petado. Pero ojo compañero o compañera, hay una aplicación llamada Signal, en la que también estoy metido, y en esa aplicación hablamos todos con todos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Signal no está saturado. ¿Por qué? Porque hay poca gente que está apuntada a Signal. Por eso desde aquí os recomiendo, oye, quizás sea otra la razón, pero yo creo que es que hay poca gente en Signal y, bueno, pues más o menos Signal funciona muy bien. Y ahí nos vamos comunicando unos con otros, los de un grupo en concreto en el que estoy incluido, a los que desde aquí les mando un abrazo muy fuerte y les agradezco muchísimo el que estén ahí, el que cada uno esté aportando la información que tiene, porque eso fue maravilloso, porque cuando te sientes incomunicado, cuando sientes que no sabes qué está pasando, que es como si fuera una película, de repente te conviertes en el protagonista de una película extraña que has visto muchísimas veces a las 4:30 de la tarde de un sábado lluvioso en una cadena de televisión muy conocida y te sientes parte del guión y de lo que está pasando. Y realmente fue muy importante el hecho de que esas personas, esos compañeros en Signal, pues nos pudiéramos comunicar, cada uno daba las noticias que le iban llegando y entre todos nos hicimos inmediatamente un mapa detallado de lo que estaba ocurriendo. Bien, pues por eso yo te aconsejo, desde este Restañando el Alma especial, hecho a toda pastilla y sin guión, ni haber, de alguna manera, ni haber preparado el sonido ni nada, pues te aconsejo que siempre tengas alguna aplicación que no sea WhatsApp o que no sea Telegram, que ya están muy, muy, muy saturadas, para que en un momento dado en el que pues esté pasando algo tan grave como esto y necesites contactar con alguien porque es imposible escuchar la radio, es imposible encender la televisión y no sabes nada de lo que está ocurriendo, ni lo que está ocurriendo realmente, ni por qué está ocurriendo. Entonces, como no sabes eso, directamente lo que te aconsejo es que tengas una aplicación menos recurrida o menos recurrente de personas y de mensajes en los que puedas, con un cierto número de gente, poder entablar contacto y poder hablar y poder, de alguna manera comunicar y compartir
pues lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en la casa de otro señor que vive a 400 kilómetros donde estás tú, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, una aplicación que no esté tan saturada es importantísimo el tener instalado en tu móvil. Y después, las razones y los motivos por los que parece ser, y digo parece ser, porque saber no lo sabe nadie, las razones y los motivos por los que de alguna manera ha ocurrido o ha tenido lugar este desastre nacional, y yo diría que incluso internacional. Yo he oído absolutamente de todo. La primera razón que yo escuché fue el ataque cibernético ruso a instalaciones eléctricas europeas. Segundo, una tormenta solar de hace 15 días que debió de ser muy potente en el sol y que sus consecuencias nos hayan llegado ahora y bueno, pues hayan devastado algún centro eléctrico muy importante que puede ser parte del abastecimiento de todo el país y de toda la península. Y después, un incendio que ha tenido lugar entre Narbona y Perpiñán, en el que se ha podido ver afectado alguna central eléctrica que de alguna manera pues ha habido una explosión eléctrica muy fuerte por ese incendio. Esa explosión se ha transmitido al sistema eléctrico peninsular y el sistema peninsular ha colapsado y entonces pues ha venido abajo. Esas son las tres razones, los tres motivos más importantes que yo he oído por lo que ha podido tener lugar este evento, ¿no? Esta historia. Vayamos por partes. Después de haber escuchado las tres razones y haber tenido en cuenta las tres razones que pueden haber sido, sí que es cierto que casi todo el mundo ha optado por el incendio como causa o culpable de este apagón generalizado en la península ibérica. Yo también, según lo iba escuchando, iba oyendo a unos y a otros, empecé a pensar que, bueno, como yo tampoco soy un experto en el transporte de luz eléctrica, entiendo que puede haber sido, que haya podido dar un subidón de tensión, una explosión, y esa explosión se haya transmitido a lo largo de cualquier conducto por el que se comunica con la península ibérica desde Francia, y eso ha podido tener lugar que cuando ha pasado la frontera española, pues esto ha petado, y ha petado absolutamente todo, que es España y Portugal. Puede ser, es que yo no puedo decir que no. No tengo argumentos para decir, no, eso no puede ser así, por esto y por esto. Pero sí intuyo que cuando menos es extraño. Es muy extraño que por una cosa así se vaya al carajo todo el sistema de red eléctrica de España y Portugal. Es extraño. Sí que es cierto que han dado aviso de que desde las 12:31 hasta las 13:30 del 28 de abril, la parte vasco-francesa de Francia, es decir, la parte de Lapurdi, Suberoa y Baix-Nafarroa de la zona vascófona de Francia, es decir, donde todavía se habla en euskera y hay cultura vasca, bueno, pues ese enclave sí que estuvo a falta de luz, eso, desde las 12:31 hasta las 13:30, según el informe de la red eléctrica francesa. Pero dicha red eléctrica ha dicho que la red eléctrica francesa es absolutamente segura y que esto que ha pasado en España no se va a contagiar a Francia. Si tú estás diciendo que a ti se te ha ido la luz o se te ha ido la electricidad porque realmente ha habido un incendio en Francia que ha de alguna manera estropeado o ha deteriorado nuestra propia conexión aquí en el país,
Después, que la red eléctrica francesa te diga: no os preocupéis, que en Francia la red eléctrica es segura y que esto no se va a contagiar a Francia. ¿Perdón? ¿Cómo que se va a contagiar a Francia? En todo caso sería Francia la que nos ha contagiado a nosotros. ¿Entiendes por dónde voy? Pero este aquí que llega la rueda de prensa del encargado o el mandamás de la sección de operaciones eléctricas de la red eléctrica española. Y da una rueda de prensa en la que explica que ha habido un caos en el transporte de electricidad en nuestro territorio y eso pues se ha venido abajo. Ellos no saben la causa, ellos no saben el porqué, pero tienen claro que están luchando contra ello. Todas las herramientas que tienen y todo el personal que tienen está ya dedicándose a que vuelva otra vez la red eléctrica a llevar adelante su labor y a darnos electricidad a todos los consumidores españoles. Claro, si tú a mí me dices que la culpa de todo esto es del sol, pues bueno, yo creo que es una excusa como otra cualquiera, bien buena, y te quitas de tener la responsabilidad. ¿Problema? Hombre, pues que si es verdad que no ha habido una tormenta solar tan elevada como para esto, porque claro, hasta ahora esto no ha ocurrido. Si ahora ha ocurrido por el sol, tenía que haber sido una tormenta solar tan intensa y tan enorme que, hombre, los astrónomos nos habrían avisado hace tiempo de que había una tormenta solar inusitadamente potente e intensa y que tuviéramos cuidado porque esto podía afectar a nuestros dispositivos eléctricos. Nadie dijo nada. Si esto es cosa del incendio, a mí se me hace extremadamente increíble, o sea, no increíble por maravilloso, sino increíble de no poder creer. Se me hace extremadamente increíble el pensar que una persona, un delegado, un encargado, un director del área de operaciones eléctricas de la red eléctrica española, cuando tiene que dar una rueda de prensa y evidentemente sabe que le van a preguntar del porqué de todo esto, se le da la excusa del incendio, que es un incendio que tiene lugar en Francia. O sea, que el foco de todo esto en realidad no es responsabilidad de nadie en España y Portugal, sino que esto nace del encuentro de un incendio con alguna, pues no sé si torreta de alta tensión o central eléctrica impepinable en Francia, y el incendio, y entonces de ese encuentro del fuego y la electricidad hay una explosión, eso detona, eso igual se hace una carga eléctrica tremendamente importante, y al transmitir eso a la red española es incapaz de asumir semejante poderío o semejante intensidad de carga eléctrica, y entonces todo peta y todo cae y nos quedamos sin luz. Todo el país, incluido Portugal. Hombre, pues si yo tengo esa excusa, sea o no sea verdad, yo no entro a eso. Digo, si yo, por lo que sea, ha salido ese rumor y tengo esa excusa, yo como jefe de las operaciones eléctricas de Red Eléctrica Española, lo que diría, si eso fuese cierto o tuviese de verdad visos de ser cierto, yo lo que diría es: señores, no sabemos a ciencia cierta qué ha ocurrido, tampoco ahora creo que nos tenemos que centrar en qué ha ocurrido, sino que lo que tenemos que hacer es saber cómo solucionar esto, que es lo urgente, y después ya miraremos qué ha pasado. Pero, hombre, se sospecha, hay rumores de que hay un incendio en tal sitio en Francia y que eso puede haber afectado a la estabilidad de la red eléctrica española hasta que, bueno, pues ha colapsado, y cuando ha colapsado, pues esto se ha terminado.
Pero ni confirmo ni desmiento que eso vaya a ser así. Y punto pelota. Qué maravilla es estar haciendo un podcast con el sonido del mirlo, el canto aflautado del mirlo, de los pequeños verderones, de jilgueros. Es increíble esto, ¿eh? Es impresionante. Ese es el mirlo. Para eso no hay luz eléctrica, para eso no hace falta ningún altavoz ni ninguna historia. Lo natural, a lo que pertenecemos, es siempre lo que de verdad merece la pena. Pues continúo, esto ha quedado como un anuncio comercial en medio del podcast, pero creo que había que decirlo y había que resaltarlo. Pues exactamente es eso, tú estás, de alguna manera, si tú aceptas en parte que puede ser, que cabe la posibilidad de que ese incendio sea responsable o tenga parte de responsabilidad en esto que ha ocurrido, lo primero que estás haciendo es quitarte de responsabilidad, pasándole la responsabilidad al otro. Al otro. Eso es lo que estás haciendo y eso es lo que estás consiguiendo. Y con algo tan cómodo, algo tan fácil, algo que es que le viene al pie todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no lo utilices, que te calles, que no digas nada y que hagas como que ninguna hipótesis sirve porque yo no sé lo que ha pasado? Hombre, señor director de las operaciones eléctricas de Red Eléctrica Española, ¿por qué me engaña? ¿Por qué si yo, que soy un humilde ciudadano, que no he podido llamar por teléfono, que no he podido hablar ni por WhatsApp ni por Telegram con nadie, me he enterado de estas tres opciones? Y usted, que es el jefe de los jefes, que el presidente del gobierno le habrá estado llamando cada 2 minutos para ver qué pasa y por qué él tiene que dar una rueda de prensa y tiene que decir el por qué. ¿Va usted y no sabe el por qué? Tendrá que saber qué ha pasado para saber cómo solucionarlo. ¿O no le parece? Pues no le debe de parecer, porque decía que lo urgente es volver a recuperar la capacidad de transporte de la red, de la luz eléctrica, de la electricidad a los hogares de España. Y digo yo, pero si usted no sabe lo que ha pasado, no sabe lo que tiene que hacer para volver a recuperar esa electricidad para los hogares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No vamos a saber la verdad. Me extraña muchísimo que vayamos a volver a saber la verdad de verdad. Lo que ha pasado de verdad. A mí se me hace extremadamente difícil de entender que por una avería caiga todo un país. No me lo creo. No me lo creo. Hoy en día la luz eléctrica o la red eléctrica se alimenta de muchos diferentes protagonistas en esto de generar luz eléctrica. De muchos. No es de uno. No es de Europa o de África o por el agua o por el aire. No, de muchos diferentes protagonistas de la historia. De maneras muy diferentes. ¿Cómo se consigue que todo un sistema se vaya a la porra cuando tú te estás alimentando de muchos distribuidores, de mucha gente que te trae luz? Yo entendería que si yo me alimento de luz francesa, en Francia hay una avería y yo no tengo más narices que aguantarme y esperar que Francia lo arregle. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero me estoy alimentando de Francia solo. Pregunto, ¿es Europa la que me da la luz eléctrica a mí? Y si Francia ha tenido esa, avería, ese incendio que ha propagado
todo este apagón a nivel peninsular? ¿Francia no ha tenido apagón? ¿Alguien entiende algo? Y después, ¿por qué nos creemos que nos están contando la verdad? Si una persona, yo soy el gerente de ese servicio de red eléctrica española, si yo creo que ha sido el incendio, yo no confirmo ni desmiento, pero hablo del incendio. Digo, hay un incendio en tal sitio, puede haber sido por eso, pero todavía no estamos seguros. Pero ni lo dices, ni un poquito, cuando tienes 85 periodistas delante tuyo que te están preguntando y están esperando ansiosos que les digas algo, y tú no dices nada. Solamente sales como el muñeco del pim pam pum a decir, en 6 a 10 horas volveremos a recuperar el suministro, y esto no ha pasado nunca y es increíble. Tú no entiendes que si me estás diciendo que no sabes qué ha pasado, pero que me vas a solucionar, me vas a restaurar el suministro en 6 a 10 horas. ¿Cómo me vas a dar el suministro de 6 a 10 horas si no sabes qué ha ocurrido? Si hay que hacer lo mismo si el suministro se viene abajo por el incendio en Francia, que si ha sido un hacker, que si ha sido una tormenta solar. Es lo mismo. Entonces, si sabes cómo volver a restituir el servicio, es que sabes qué ha pasado. Porque si el error es porque un hacker nos ha puteado de arriba abajo, no hace falta que te vayas a trabajar al monte ni a ningún lado. Coge un portátil, comunícate con el hacker y págale lo que te va a pedir. O dale lo que quiere. Pero claro, si el error es porque se ha quemado una instalación en Francia, entonces tendrás que ir a los lugares donde tengas tus centrales y trabajar con ellas. E intentar llegar a poder solucionar in situ, en el lugar, la avería en cuestión. Y ya no te cuento si es la tormenta solar, entonces ya tienes que estar en la oficina, en el campo y en todos los lados. Pero, ¿qué es esto de decir lo estamos solucionando pero no sabemos qué ha pasado? ¿Cómo se puede mentir tanto? Y quedar tan pichi y decir muchas gracias y nos vamos, y los periodistas encantados de lo que les han dicho. De verdad que estamos llegando a un punto en el que se puede mentir tanto, importa tan poco la mentira, que da igual lo que digas y lo que hagas y lo que vayas a hacer. ¿Y cómo se puede ser tan tontos para no preguntar lo que yo estoy diciendo? Que yo muchas veces digo, yo no sé si es que son tontos o es que de verdad es lo que les viene y lo que les viene bien, claro. Es decir, cállate, que ya ha dicho lo que ha dicho, que a la gente le va a dar igual, que todos nos vamos a quedar igual, ya has cubierto la rueda de prensa, dilo en tu medio de comunicación y punto y pelota, y ya está todo arreglado. Pero así funciona esto, y de verdad que yo no entiendo a la gente cómo les vale cualquier cosa les da igual. Con que les digan que de 6 a 10 horas van a volver a tener luz, les da igual. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pero nos importa tan poco lo que realmente pasa. Nos vale con que nos digan, tranquilos, de 6 a 10 horas restituimos el servicio. ¿Y el por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué medidas vamos a tomar para que esto no vuelva a repetirse? ¿Qué podemos hacer para estar más o menos seguros ante estas iniciativas tan extrañas? ¿A nadie le importa? ¿Nadie quiere hablar sobre eso? Yo hay cosas que no entiendo, de verdad. O sea, ver a esa persona dando la rueda de prensa y ver a todos los periodistas callados. Y cuando tú preguntas, oiga, ¿y esto a qué es debido? Y ese señor tiene el papo, porque es el papo, de decirte que lo están solucionando, pero que no saben a qué es debido. Que ahora mismo no es lo importante. O sea, yo voy al médico y el médico me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te duele?
Y yo le digo, no, a ver, vamos a vivir por partes. Aquí lo importante no es que me duele, ni por qué. Lo importante es que no me duela. Así que deme algo para que me quite el dolor. No, hombre. Hay que empezar por saber lo que uno tiene, para luego saber qué tratamiento dar, para luego esperar y que haga efecto. No, aquí es al revés. Aquí tú le preguntas, oiga, ¿pero qué ha pasado? Y lo que te responden es, tranquilo, de 6 a 10 horas volverás a tener luz. No te preocupes que no volverá a pasar. Palabrita del niño Jesús. Y ya está todo arreglado. Pero gran parte de esa mentira que nos lanzan a nosotros, gran parte es, primero, de los periodistas que están allí, que nadie dice, perdone, señor presidente del sector, de la sección de operaciones de la red eléctrica española. Usted no me puede decir que no saben a qué es debido todo esto, pero al mismo tiempo decirme que en 6 o 10 horas restaurarán el servicio porque estamos trabajando en ello. ¿Cómo van a trabajar si no saben lo que es? Si no saben de dónde viene, si no saben a qué es debido. ¿Cómo me puede usted asegurar que entre 6 y 10 horas la gente volverá a tener restablecido el suministro? ¿No se da cuenta, señor, que es una incoherencia lo que me está diciendo? No. Nadie pregunta eso. 5 minutos después de terminar la rueda de prensa, ya estaba en todos los medios de comunicación. De 6 a 10 horas se restablecerá el suministro. Luego eso es lo único que importa. Tenemos que tener claro, y creo que no lo tenemos, que esto va a ser una tendencia. Desde que ocurrió aquello de la pandemia, que fue algo para lo que no estábamos preparados, que solamente se veía en las películas y que, bueno, pues cuando lo veías en una película decías, ¡ay, qué bien! A mí me gustaría vivir un momento de esos así, excitante, potente, en los que parece que te vas a morir pero luego no te mueres, increíble, de telefilm de las 4 de la tarde, como he dicho antes. Pero de repente va y ocurre. Y a partir de la pandemia, y con extraña repetición, se están dando momentos, instantes, periodos únicos en los que nos ocurren cosas muy raras, muy catastróficas, muy de películas de desastres, que se está repitiendo con cierta asiduidad. Porque se está repitiendo. Y esto va a ser una tónica. Esto no es algo aislado, ni un error, ni un fallo, ni un descuido, ni un despiste. Esto es algo que se va a dar con cierta frecuencia. Y cada vez se nos está dando con más frecuencia. Y la respuesta de la ciudadanía ante todo esto siempre es la misma. Escuchas a los que mandan, aceptas lo que te dicen, y como vuelves a tener el caramelito lo antes posible, pues no pasa nada. Es como si el destino, si la historia, nos estuviera dando pequeñas oportunidades de despertar, pequeñas oportunidades de hacer funcionar nuestra responsabilidad a la hora de ser responsables de lo que nos sucede a nosotros, de tomar cartas en el asunto, de ser lo suficientemente o de involucrarnos lo suficiente como para tomar cartas en el asunto y formar parte activa de las cosas que suceden, siendo muy críticos, con un espíritu muy crítico hacia todo lo que nos digan, sea bueno o sea malo, sea de mi interés o no lo sea, y de alguna manera reflexionar de verdad sobre lo que nos está pasando, lo que nos están haciendo pasar y lo que nos van a hacer pasar. Y esto es un trabajo que tenemos que llevar cada uno en solitario, con nosotros mismos, para luego poder poner todo esto en común, compartir con las demás personas y juntos, porque la única manera de hacer frente a todo esto es juntos, enfrentarnos y ser responsables por una vez de nuestra vida, de nuestra existencia. Porque no me vale que me digan, no, si ellos mandan, si yo no puedo hacer nada. Mentira. Tú puedes hacer. Primero tienes que aprender a pensar, a reflexionar,
a tomar parte en tu propio viaje. Despertar el espíritu crítico. Intentar averiguar qué nos están dando, qué nos están ofreciendo y cómo nos están engañando para saber si después yo tengo o no tengo que hacer algo. Al final es valorar todas las diferentes posibilidades que tengo delante mío, elegir la que quiero y llevarla a cabo. Porque en ese llevarla a cabo es donde todos fallamos. Nos quejamos mucho. Estamos ojo a visor a ver si alguien nos miente. Pero cuando te das cuenta de que te han mentido, no haces nada. ¿Por qué? Porque para hacer algo ahora mismo, para quejarnos y salir todos en masa a la calle, esto debería alargarse por 15 días, 20 días, un mes. Como eso no sucede, y en 6 a 10 horas te restituyen el servicio, haces como que no pasa nada. Piensas que los que mandan que lo están haciendo lo mejor que pueden y que tú lo que tienes que hacer es disfrutar de esa electricidad a partir de las 10 horas de hoy, y ya está. Y mientras sigamos aislados y sentados y acomodados en ese punto de vista, esto no va a tener solución y va a ir a peor. Y cada vez lo que vaya a ocurrir será un poco más grave, un poco más fuerte, un poco más largo en el tiempo. Y es triste que tengamos que llegar a momentos absolutamente trágicos, exagerados, tremendamente dramáticos para que despertemos, para que hagamos valer nuestra opinión y entendamos que en la unión está nuestra fuerza. Si no hacemos nada, si nos quedamos con la comodidad de que en cierto tiempo esto nos lo van a arreglar, mañana nos van a traer una enfermedad que luego van a sacar una medicina que lo va a arreglar también después de que unos cuantos millones de personas mueran, si nos acomodamos a lo que nos dan, estamos acabados como sociedad y como persona humana. Estamos acabados. Creo que hay que despertar el espíritu crítico. Hay que dejarse de banderas, de frases, de pulseras, de colores y unirnos bajo el mismo color de la responsabilidad personal y del bienestar común. Hay que ser libres. Y ser libres no es gratuito. Y ser libres no es ninguna maravilla, ni nada que te vaya a dar mucho gozo. Pero eres libre. Eres para lo que has nacido. Eso eres. Y eso es para lo que naces. Para ser libre. Y hace muchos años, muchos, que hemos abandonado, regalado, maldonado, o maldonada, mejor dicho, nuestra libertad a cambio de un plato de lentejas de plástico. Yo sé que mucha gente dirá que soy un alarmista, que soy exagerado, que tendré brotes psicóticos, pero es que no es eso. No es eso. Son pequeñas cuestiones que uno se va dando cuenta de cosas que se van haciendo, que sin querer, sin darse cuenta, sin tener muy en cuenta lo que está sucediendo, de repente uno ve que vamos por un camino que no es el correcto para mí, que vamos por un camino en el que hemos regalado nuestra independencia, nuestra libertad. A mí me hace muchísima gracia. Cada vez me encuentro con más gente que me dicen que se compran un iPhone porque ahí están seguros sus datos. Pero ¿cómo se puede ser? Iba a decir tan bien pensante, pero no, voy a decir la verdad. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Nuestros datos, hasta un cierto nivel, puedes tenerlos más o menos seguros, pero hasta un cierto nivel.
Eso de pensar que nuestros datos están seguros y nadie me los roba, es una mentira. Porque si no te los roban por un lado, te los roban por otro. Pero la gente está obsesionada con sus datos. Pero después les dice un señor que no sabe qué está pasando, pero que en 6 a 10 horas volverá a restituir el servicio. Y todos nos quedamos tan pichis y decimos, 6 horas, qué bien. Yo ya tengo luz aquí en Villabuena. Y son las 5:09 de la tarde, 28 de febrero del 2025. Ya está. ¿Para qué voy a darle más vueltas? Si ya tengo luz. Vuelvo a repetir. Esto se está repitiendo con mucha frecuencia. Y cada vez va a ir a más. Y nos van a dar por todos lados. Porque creo que se está jugando con ciertas cosas. Yo no sé el porqué de este apagón. Cada vez pienso más que sí que ha sido un ataque cibernético. Cada vez lo tengo más claro. Luego de repente dirán que no, que ha sido, no sé, que un señor estaba limpiando o manteniendo alguna central eléctrica y le ha dado al botón que no es y ha mezclado cloruro sódico con amoníaco o con sulfato de amonio y de repente pues la ha liado parda. Y ya está, y nos quedaremos todos contentos y decimos, vale, sí, claro, es verdad. No. Hay que fijarse un poco en los detalles. Y ya he comentado por qué creo que este señor de la rueda de prensa de la Red Eléctrica Española no estaba diciendo la verdad. En cuanto al por qué, no me meto en lo demás porque yo de electricidad sé poco. Pero algo sé de cómo funciona el ser humano. Y cuándo dice la verdad y cuándo miente. Y cuando hay algo que podría utilizar y no lo utiliza porque le da miedo, porque no sabe por dónde va a ir la explicación oficial, y entonces no quiere meter la pata, y entonces no digo nada, y como solía decir José María García a Mariano Rajoy, Mariano, eres un político que no manchas, no ensucias, pero tampoco limpias. Y esa es la historia. Esa es la historia. Que no manchas porque no quieres meter la pata, pero no limpias. Y cuando no limpias, y sería muy fácil limpiar, uno empieza a pensar por qué no utiliza eso tan fácil que podría limpiarlo todo. Y ahí se despierta la sospecha. Y de la sospecha viene la duda. Y de la duda viene la sensación de que te están mintiendo. Muchas mentiras veo yo en el futuro cercano que vamos a vivir en este país y en muchos otros. Muchas mentiras. La historia está. ¿Qué va a hacer falta que ocurra? ¿Cuántos muertos, cuánta incomodidad y cuánto drama va a tener que suceder en este planeta para que de nuevo, como tantas veces se ha dado en la historia, el pueblo despierte, el pueblo reaccione y el pueblo decida que hasta aquí y ni una más? Que tengas la sospecha de que puede ser esto y que no lo digas, solo responde a una razón: que no sabes lo que se va a decir. Que lo que tú digas va a ir a misa. Y como lo que tú digas va a ir a misa, no dices nada, te callas, que ya vendrá otro a decir lo que tiene que decir. Eso solo lo haces cuando no sabes lo que vas a afirmar, cuando no sabes cuál va a ser la explicación oficial. Y eso solo se hace cuando se está preparando una explicación oficial, no cuando la explicación oficial responde a la verdad. Simple y llanamente. Luego, si es la verdad o no lo es, yo en eso no entro. Pero la única razón por la que esa persona no ha hablado de esto es porque esta razón
no estaba preparada. Si él hubiera sabido que los políticos, etcétera, después van a hablar de esto, él hubiese adelantado eso porque es lo que le toca, es una rueda de prensa para informar al país. Si no lo ha hecho, es porque, además, en este caso, de un incendio, encima provocado en Francia, encima en el que no tenemos nosotros responsabilidad, y no lo dices, es porque esa vía todavía no era la posible para dar la explicación a toda esta historia. Con lo cual, a mí me genera y me despierta muchas dudas. Y por lo tanto, empiezo a pensar que no me están diciendo la verdad. ¿Que me la están diciendo? ¿Que soy muy mal pensado? Puede ser. Puede ser. Lo acepto. Pero cuando alguien tiene la respuesta en la mano y no te la da, es porque quizás esa respuesta no es la que se esté barajando. Como ya he dicho antes, tenemos una sociedad, o estamos dentro de una sociedad muy dependiente, tremendamente dependiente. Y si todo lo que nos está ocurriendo no nos da suficiente información o no despierta nuestra conciencia lo suficiente como para tomar cartas en el asunto e intentar no vivir de manera tan dependiente de ciertas cosas, pues estamos en manos de los demás. Ya no vamos a poder hacer nada y estamos perdidos. Despertemos de una vez, hagamos lo que haya que hacer para no ser tan dependientes de la electricidad, del petróleo, del gas. Utilicemos no un sistema, varios sistemas para curarnos en salud. Y despertemos de una vez por todas para intentar, y digo intentar, mejorar como grupo, como sociedad, como humanidad. Bueno, pues como ves, yo ya estoy en mi estudio de grabación. El sonido ya es diferente. Son las 23:49 del 28 de abril del 2025 y quiero, después de escuchar muchas ruedas de prensa, ver muchas noticias en la tele, en los diferentes canales de internet, etcétera, voy a lanzar una especie de resumen de lo que se supone que están diciendo, que, ojo, esto que te voy a contar puede ser una explicación a lo que ha ocurrido. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha tenido que hacer lo que ahora mismo te voy a explicar? Eso es un misterio, y yo ahí sí pienso, con una simple avería, un incendio, esto no ha tirado por aquí. Pero como no puedo demostrar exactamente qué ha sucedido o quién es el culpable, directamente te voy a dar la información y después cada uno, yo por un lado, tú por el otro y los demás por otro, pues deberíamos de ir investigando y conocer exactamente por culpa de quién, cómo y hasta dónde se puede llevar esta situación o se puede vivir, experimentar, sufrir esto que hemos vivido hoy unas horas, pero que se puede alargar en mucho tiempo. Toda Europa estuvo a segundos de sufrir un apagón generalizado en todo el continente. Esto que te estoy leyendo yo ahora es una noticia que un usuario del canal de Signal, en el que yo estoy, en el que formo parte, pues nos ha compartido, y creo que es muy interesante que lo sepamos. La frecuencia de la red eléctrica en Europa continental cayó hasta los 49,85 hercios. Apenas un pequeño suspiro, por encima del umbral crítico de colapso. La frecuencia normal de funcionamiento de la red eléctrica europea es de 50 hercios, mantenida con un margen extremadamente estricto de +1 o -1 hercios. Cualquier desviación superior a los +/- 0,2 hercios
activa medidas de emergencia importantes. Si la frecuencia hubiera descendido solo 0,3 hercios más por debajo de 49,5 hercios, Europa podría haber sufrido un apagón en cascada a nivel de todo el sistema. En este umbral, los relés de protección automática desconectan las principales plantas de energía, acelerando el colapso, eso que ya hemos vivido. Y es inquietantemente fácil imaginar múltiples escenarios en los que eso podía haber ocurrido. Esta es la noticia, y esto que voy a compartirte ahora es una explicación sobre esta noticia que creo también muy plausible. Cuando se produce una caída tan peligrosa de frecuencia en toda Europa, el sistema eléctrico de cada país y cada zona reacciona para protegerse. Es decir, si el sistema detecta que la frecuencia baja demasiado, automáticamente se desconectan partes de la red de forma controlada. Esto se llama deslastre de carga. O, si todo esto es en un caso más extremo, desconexión automática de áreas. ¿Qué ocurre entonces? Que zonas que están en los extremos de la red, como España y Portugal, pueden ser aisladas, desconectadas del resto de Europa, para proteger el resto del continente y para protegerse ellas mismas de un colapso aún mucho mayor. Este aislamiento puede ser automático, por la acción de relés de protección, o forzado, si se detecta que hay un desequilibrio que amenaza la estabilidad general. Por eso, aunque toda Europa estuvo al borde del colapso, no todas las regiones sufrieron cortes de luz iguales. España y Portugal, que están en el extremo occidental de la red eléctrica europea, pueden ser más sensibles a estos eventos cuando el sistema está en peligro, porque entonces se prioriza mantener estable el centro de Europa, Francia, Alemania, etc. Y si hace falta, se sacrifica temporalmente la conexión de zonas periféricas. En resumen, España y Portugal se han desconectado para protegerse y proteger la red europea. Lo de protegerse, vamos a dejarlo. El resto de Europa ha mantenido el suministro, pero estuvo a pocos décimos de hercio de un apagón total. Este tipo de desconexiones son duras, pero evitan colapsos peores. Y un detalle importante: este tipo de eventos son más probables cuando hay problemas en el equilibrio de producción y consumo eléctrico, especialmente ahora que se depende tanto de renovables, como son la eólica, la solar, etc., que son más variables que las fuentes tradicionales a la hora de generar electricidad. Pues esta es la noticia, o bueno, lo que cuentan que puede haber pasado. La historia es: ese desequilibrio en la intensidad de la red, ¿a santo de qué viene? Porque tú, esta persona o esta noticia que ha salido, me está informando sobre los síntomas y por qué se ha tomado ciertas decisiones. Pero ¿quién es el que ha arrancado todo esto? ¿Quién es el que ha motivado, o qué es lo que ha motivado este desequilibrio en la intensidad de la red? ¿Quién es? Y ahí es donde yo discrepo mucho. Esto no es una avería. He hablado con una persona, pues que tiene un cargo importante también a nivel público, y piensa como yo. Esto no es una avería. Esto no es ni una llama que ha tocado un cable, ni un relé que se ha roto. No, aquí hay algo más. Aquí hay 16 millones de megatones, o no sé exactamente cuál es la cantidad que ha dicho Pedro Sánchez, que han desaparecido de un momento a otro a las 12:30. Con lo cual ha habido un movimiento de subida o de bajada de tensión tremendo, y ese movimiento de subida o bajada de tensión, alguien ha decidido que eso lo va a pagar España y Portugal. Entonces desconectan toda la electricidad o toda la red que iba hacia esos países
Y toda esa electricidad queda para, no hay tanto consumo, no se tira tanto de la red y la red puede volver a equilibrarse. Eso es lo que yo entiendo en mi humilde saber electrónico. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Hasta qué punto tiene control sobre eso que ha hecho? La historia es, ¿esto nos lo van a repetir? ¿Cualquier día nos puede volver a pasar esto? Yo sé que lo que voy a decir no es cómodo, ni es agradable, pero yo sí soy muy partidario de volver a construir centrales nucleares en este país. Creo que igual que cada persona tiene que empezar a valorar su independencia y a no depender tanto de los demás, tampoco como país debemos depender tanto de los demás. Tenemos la energía verde, mal llamada verde porque ya le hice un capítulo a los aerogeneradores y me parece una energía desastrosa, absolutamente desastrosa. Y no poner centrales nucleares y a cambio poner o llenar todas nuestras montañas de molinos de viento me parece hipócrita, muy hipócrita, porque estamos acabando con la fauna y con la naturaleza que nos rodea, que es a la que pertenecemos. Algún día nos daremos cuenta cuando sea demasiado tarde, pero sí creo que debemos de abogar por construir más centrales nucleares con muchísima seguridad, muy profesionalmente. Si hay que cambiar de piezas de arriba abajo toda la central cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, hay que cambiarlo y tiene que haber presupuesto todos los años dedicado a que esas centrales nucleares funcionen operativamente al 100%. Menos aviones a reacción, menos tanques, menos bombas Lapa, menos metralletas, menos balas y más centrales nucleares, que es lo que hay que hacer para no depender de los demás y para que los demás trabajen para nosotros. Eso es lo que hay que hacer, autoabastecerse, no depender. Claro que la energía nuclear es peligrosa, pero no tiene por qué serlo si se hace bien, si se trabaja bien, si los presupuestos están en orden, no hay corruptelas, no hay corruptos, no hay corrupciones y su mantenimiento se lleva a cabo como se tiene que llevar. Tenemos 2 opciones: o seguimos mirando a otro lado, dependemos de otros y cada 2 por 3 sufrimos las consecuencias de no depender de nosotros mismos, o empezamos a hacer algo. Esa es la cuestión. Y esa cuestión, del mismo modo que la tienen que decidir los gobiernos, al final al gobierno lo decido yo. Y lo que hay que hacer es empezar a pensar y empezar a decidir qué quiero, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde me quiero vender para que otros hagan el trabajo sucio por mí. No lo sé. Creo que la respuesta es más que clara y lo único que yo creo que hace falta para tomar cartas en esto es que nosotros, el pueblo, la sociedad, de verdad se tome en serio su propia responsabilidad. Ya sé que este mensaje no es lo que todo el mundo quiere oír, pero creo que es el único mensaje que a día de hoy vale para empezar a luchar y a pelear por lo que nos conviene y no por lo que les conviene a los demás. Fuera la moneda digital, fuera el control de los políticos europeos hasta con nuestro dinero, y abogar y luchar de verdad por una energía nuclear limpia, profesional, trabajada y con muchísima seguridad. O eso, o lo de hoy, que en lugar de unas horas, sea unos días, unas quincenas, unos meses, etc. Solamente planteo un escenario. Imagínate ahora mismo a oscuras. Y imagínate que llevamos 6 días así. Solo imagínatelo. Como se suele decir, no hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya servido de algo y te invito a que de nuevo vuelvas a visitar Restañando el Alma y podamos juntos seguir viajando. Un abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Firmado, el héroe que camina sentado.